Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista de este miércoles 20 de abril. Como les mencioné hace unos instantes, ya está conmigo el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es análisis de coyuntura desde la perspectiva de los derechos humanos. Procurador, qué gusto. Carlos, encantado. Un gusto de nuevo estar en la entrevista y saludar a nuestra audiencia que nos sigue este mediodía. Gracias a usted, Procurador, por acompañarnos esta mediodía. Quiero brindarles rápidamente una contextualización del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad con David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Estamos a mitad de semana y nos interesa, como Informa TVX, que podamos analizar asuntos coyunturales desde una perspectiva de los derechos humanos. En materia de seguridad pública, la comisión que aborda estos temas en la Asamblea Legislativa se reunió ayer para discutir las propuestas que el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, presentó hace un par de semanas ante los diputados y se ha logrado un dictamen favorable que será sometido al Pleno. Además, el fiscal general anunció una nueva propuesta de reforma penal para sancionar con cárcel a quienes hagan tratos con pandilleros para obtener beneficios. Por otra parte, el tema del agua está en la agenda pública. Lo hemos abordado en el espacio de entrevista a inicios de esta semana con representantes de organizaciones ambientalistas y también del gobierno. Pero el énfasis que nos interesa destacar es el derecho al acceso al agua para los habitantes. Se ha mencionado el impacto que tiene el cambio climático y en los recursos hídricos, pero eso no significa que vamos a dejar de lado otras variables importantes como la gestión, distribución y el tratamiento del agua. Entonces, para ello está con nosotros David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Gracias, Procurador, por su tiempo y estar con nosotros esta mediodía. Iniciemos con coyuntura de seguridad y creo que justo una de las notas que presentamos en el bloque anterior y tener su apreciación sobre esto. Esta mañana se ha presentado las Fuerzas Especializadas de Reacción de El Salvador, que va a tener un despliegue territorial. Estamos hablando de grupos conformados por elementos militares, pero también de elementos de unidades especializadas de la Policía Nacional Civil. Y empezamos con esto, Procurador. ¿Cómo monitorear estas unidades para evitar abusos, acoso policial o acciones extrajudiciales? Bueno, debemos tener en claro que se trata de una medida destinada a la contención del delito, a la persecución, sí, una medida adicional. Y por lo tanto tampoco debemos verla como la solución al problema de la violencia. Es una medida de coyuntura muy con énfasis en la militarización, que ha sido una constante en las políticas de seguridad de la década de los 90, que se ha incrementado en los últimos años. Entonces debemos verla desde esa dimensión. Parece ser un grupo de intervención en situaciones de alto riesgo, individuos armados, atrincherados y para la búsqueda de cabecillas de las estructuras criminales, de pandillas, que como ha dicho el vicepresidente. Entonces es una unidad operativa que vendría a sumar. Por supuesto que debe tener la mayor vigilancia posible, no solo desde la Procuraduría de Derechos Humanos, sino desde los mecanismos ordinarios del control interno, para que no caigan en abuso, ¿verdad? Sobre todo que son unidades de intervención en situaciones críticas, donde la fuerza letal es muy común que pueda utilizarse. He tenido una conversación el día de ayer con el vicepresidente que me pidió una reunión y me hablaba del interés del gobierno de que estas medidas vayan acompañadas de un fortalecimiento a los controles internos de la policía y otras instancias de seguridad. Yo he reconocido con él que esto es positivo. Yo vengo abogando, señalando desde hace mucho, pública y privadamente, ante los más altos funcionarios, sobre la necesidad de fortalecer los controles internos, porque estamos teniendo casos de abusos, sí, algunos muy graves por parte de la policía y la Fuerza Armada. Desde la firma de los acuerdos de paz no teníamos casos de desapariciones forzadas de personas atribuidas a policías o militares, hoy los tenemos. Posibles casos de ejecuciones extralegales o muertes arbitrarias por uso arbitrario del arma de fuego que hemos tenido y que hemos establecido que se han perpetrado en nuestra investigación como Procuraduría. Y frente a esto hemos constatado también que los controles internos han sido inefectivos y que han funcionado con tanta precariedad que estos abusos han quedado en impunidad. Entonces me parece positivo que al par de lanzar esto haya un interés que espero que se vaya traduciendo en acciones por fortalecer los controles internos. Pienso yo que la escalada delictiva, la violencia, sobre todo de pandillas, ha sido tan atroz y de tal nivel en 2015 y 2016 que obviamente medidas excepcionales se justifican. Pero yo espero que esta reacción de persecución que puede ser necesaria no impida o haga que pase a segundo plano la prioridad de una respuesta integral de Estado que está representada en el plan El Salvador Seguro. Me ha parecido desafortunada la simbología que ha sido utilizada esta mañana, ¿no? Es la ex Guardia Nacional. Ese lugar fue un lugar
donde se practicó el terrorismo de Estado, la tortura, las desapariciones forzadas de personas, debiese ser un centro de la memoria, un museo de la memoria como es la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina, la ex-EXMA, que ahora es un centro de la memoria, y toda la estructuración del evento emuló el lanzamiento de los batallones élites de infantería que perpetraban masacres de civiles durante el conflicto, caras pintadas con muestras de fuerza militar. O sea, me parece que no es necesario para demostrar la fuerza y la contundencia del Estado utilizar esta simbología tan relacionada a crímenes de lesa humanidad en el pasado. Hasta los nombres son de reacción inmediata. Yo del batallón Atlacat me acordaba al verla. Entonces creo que no es necesaria este tipo de simbología que se asocia con estructuras que violaron los derechos humanos en el pasado, pero en principio esperemos que sea una unidad que no violente los derechos humanos, que pueda actuar de manera profesional como ha prometido el vicepresidente y que sobre todo se concrete este esfuerzo de fortalecer el control interno de la Policía Civil, que ahorita adolece de graves disfunciones. Dos aspectos particulares, procurador. El primero, con las acciones de esta mañana, la dramatización o representación que se hizo esta mañana, y nos da una muestra del énfasis que se va a tomar en materia de seguridad pública, que se ha venido reforzando en los últimos años, un eje mucho más militar o de reacción militar, me deja la impresión. Tener su reacción sobre esto. Sí. Y el otro punto, ¿habrá un posicionamiento oficial de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos sobre las actividades de esta mañana? Bueno, yo voy a tener una labor de vigilancia sobre esta unidad, como la sostengo en relación a las demás unidades, el GRP u otras unidades policiales que pueden intervenir en situaciones críticas. Creo yo que esperaríamos a tener algún resultado de verificación antes de dar algún posicionamiento concreto. Sí pediré información sobre el funcionamiento de estas unidades y los esfuerzos de vigilancia para que no hayan abusos. Hace varios meses se anunció el lanzamiento de batallones similares que fueron anunciados por el gobierno. Yo requería información al ministro Benito Lara en esa ocasión y la información nunca fue remitida. Y lamenté públicamente que el ministro no colaborara con la Procuraduría en enviar esta información. Ahora no tuvimos después noticia de que estos batallones especiales que se anunciaron hace un año realmente se implementaran. Y se desconoció si en efecto se llevaron al territorio. Pero hoy parece ser un esfuerzo más claro de que saldrán al territorio estas fuerzas especiales. Yo creo que debemos poner un enfoque de vigilancia más fuerte. Es lo que en principio bilateralmente me ha comunicado el gobierno, que pondrá un énfasis de vigilancia. Como digo, parece ser un grupo especializado en la administración de situaciones críticas. Para todo esto hay un protocolo que debe ser respetado. Si la Fuerza de Seguridad Pública identifica una situación de individuos armados atrincherados, debe hacer el anillo de seguridad, ¿no? Y debe pedir la intervención de la unidad especializada, que ya la policía tiene, que es el GRP y las antiguas unidades tácticas operativas que tienen esas capacidades. Y en teoría están entrenados y tienen la capacitación para intervenir con la fuerza necesaria para neutralizar luego que se han agotado otras posibilidades de desmontaje, ¿verdad?, de la situación de crisis. Son medidas extremas en las que intervienen este tipo de unidades. Ahora, si van a hacer investigación y procesos de captura, debe haber por ley una presencia, una conducción, una supervisión de la Fiscalía General de la República en ese tipo de procedimientos. Entonces deben auxiliarse del Ministerio Público para ese tipo de acciones. Entonces, dijéramos, hay mecanismos ya establecidos que deberían montar ciertos protocolos y cierta vigilancia. Espero yo que sean respetados en el actuar de esta unidad. ¿Ha hablado usted de protocolos o mecanismos de seguimiento? ¿Se ha dicho de manera concreta qué actividades se va a realizar para monitorear el trabajo de estas fuerzas especiales? Porque, como ha mencionado, vemos que es una unidad de choque para situaciones extremas, que hay un proceso policial previo de otras instancias antes de llegar a este escenario. Pero, digamos, ya entran en implementación las actividades de estas fuerzas especiales. ¿Se ha hablado de mecanismos concretos para monitorear sus tareas y evitar abusos y evitar circunstancias como el acoso policial? Bueno, este tipo de medidas pues son medidas que el gobierno ha empujado en este momento, al menos en el Consejo de Seguridad Ciudadana y con la Procuraduría no fueron consultadas.
Pero me parece positivo que el gobierno, a través del señor vicepresidente, entable un contacto conmigo, me diga que están lanzando estas iniciativas, pero quieren fortalecer sus mecanismos para prevenir y que no se produzcan abusos a los derechos humanos, y que pedirá la colaboración de la Procuraduría, que en su labor de vigilancia puede obviamente expresar preocupaciones, trasladar información, exigir que casos concretos sean investigados. Dentro de nuestro mandato constitucional hacemos eso, y me parece positivo que exista esta intención. Espero yo que en la práctica se concrete. Sí, esta invitación que he recibido del gobierno a mantener una coordinación y una vigilancia efectivas se llevan adelante, pues tendremos algunas reuniones para definir dónde están las deficiencias que nosotros vemos más graves en los mecanismos de control interno, y dónde podemos nosotros ser escuchados de mejor manera ante la sospecha de abusos. Por el momento, yo mismo he planteado que he tenido escenarios de poca colaboración. Por ejemplo, en este tipo de situaciones donde a veces hemos presumido ejecuciones extralegales en procedimientos policiales, durante la gestión del exfiscal Luis Martínez hemos tenido cero colaboración, desobediencia a la ley de la Procuraduría e incluso respuestas irrespetuosas que el exfiscal dictaba cuando nosotros solicitábamos colaboración. También tuvimos poca colaboración de la Dirección General de la Policía, que no enviaba la información que le requeríamos. Sin embargo, algunas unidades, y en esto sí hubo alguna apertura, al menos del director general, algunas unidades de control interno sí nos facilitaban información, el Instituto Forense nos ha facilitado información, y si esta situación de colaboración que ha sido tan deficiente en las investigaciones de la Procuraduría mejora, pues sería una situación positiva. De manera independiente, yo continuaré la vigilancia de procedimientos policiales. Tenemos numerosos casos abiertos. La policía es la entidad históricamente más denunciada en la Procuraduría. En el último año, 2015, y lo que va de 2016, se ha incrementado en proporción el número de denuncias contra la policía y la Fuerza Armada. Generalmente son situaciones de malos tratos, presuntas detenciones arbitrarias, intimidaciones, es lo grueso, pero hay casos más delicados, por ejemplo, estos operativos de enfrentamientos, que hay que ver caso por caso, porque muchos son reales enfrentamientos, pero en algunos de estos casos se configuran elementos que hacen sospechar que se ha abusado y se han cometido ejecuciones extralegales. Son los casos en los que estamos poniendo atención. Yo estoy ya por dar de más o menos 12 casos que abrimos en 2015, por adelantar las resoluciones que contienen nuestras conclusiones sobre 2 casos muy delicados la próxima semana. Y esperamos que entonces esta relación mejore con las instituciones en materia de facilitar el trabajo de la Procuraduría, atender nuestras resoluciones sobre posibles abusos, y que la respuesta a la delincuencia, que debe ser efectiva, que debe ser contundente, se realice en el marco de la ley. Y si se produce un abuso, hay investigación, no haya impunidad, y evitemos que se nos desnaturalice la policía con respuestas ilegales que solo traen en definitiva mayor violencia. Cuando hay abusos policiales, la delincuencia también escala la violencia y se pierde la legitimidad de la acción contundente del Estado, que en principio es legítimo. Tenemos que hacer una pausa, procurador. Me gustaría en el segundo bloque seguir analizando estos temas, las propuestas de la Fiscalía General de la República, y también está otro tema de organizar de manera comunitaria a las personas y el acceso a armas. Está en debate estos puntos, entonces me gustaría que profundicemos en ellos en el segundo bloque de entrevista. Permítanos una pausa, continuamos con más en Informa TVX en su espacio de entrevista. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su espacio de entrevista de Informa TVX. Esta mediodía me acompaña David Morales, procurador para la defensa de los derechos humanos, y estamos haciendo un análisis de coyuntura desde la perspectiva de los derechos humanos. Retomando entonces la entrevista, procurador, ahora me gustaría que hablemos sobre una medida o un debate que está en discusión sobre unos aspectos muy particulares, sobre la organización comunitaria, específicamente en tareas de seguridad, y en algunas voces de diputados o de figuras políticas también se está hablando de que las personas puedan tener armas para tener algún tipo de intervención en materias de seguridad pública y tener su posicionamiento sobre esto. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos humanos de hablar de este tipo de medidas? Bueno, yo ya lanzaba un posicionamiento con otros colegas de la prensa el día de ayer sobre este tipo de propuestas. Me parece que no
son respuestas acordes a los estándares de sociedades democráticas. Me parece que es sembrar de nuevo el germen del paramilitarismo en El Salvador, estar armando comités de vecinos o defensas comunales. El Salvador hizo esto en los años 70, desde los 60 a los 70, y el resultado es que estos grupos se convirtieron en grupos armados que cometieron graves atrocidades y violaciones a los derechos humanos y que impusieron el terror en sus comunidades. Suelen ser estructuras paraestatales sobre los que el Estado no tiene el control que puede tener en instituciones formalmente instauradas y con controles de ley y de reglamento. La policía, las Fuerzas Armadas, son entidades que tienen una formación en academias o en escuelas o en cursos de formación especializada, donde la doctrina que aplican se supone debe responder a los estándares democráticos, y son entidades que deben contar con mecanismos de control para evitar los abusos. Pero si armamos civiles que no reúnen estos requisitos y solo les entregamos armas para la autodefensa, lo que estamos sembrando son grupos que van a estar fuera del control del Estado, operando con armas, sin mecanismos de control, ¿verdad? Y que pueden transformarse en estructuras paraestatales armadas, paramilitares. Me parece que debemos tener memoria histórica, no repetir los casos del pasado en los cuales este tipo de estructuras violentaron derechos. Creo yo que además la delincuencia y sobre todo las estructuras de pandillas están tan expandidas en el territorio y tan insertas con las comunidades que la distribución de armas fácilmente puede también ir a parar a manos de la delincuencia. Entonces me parece que no es una propuesta que tenga viabilidad democrática. Yo espero que el gobierno analice esta situación profundamente. Entiendo que han descartado que sea su propuesta. Lo hizo precisamente el señor vicepresidente en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad, aunque otros funcionarios del gobierno expresaron simpatías por este tipo de propuestas. Me parece que no tendrá viabilidad democrática. A mí me parecería un riesgo para la democracia, para el respeto y garantía de los derechos humanos, este tipo de estructuras. Debemos tratar de dar respuestas eficientes al problema de la violencia, al problema de la criminalidad, desde nuestras capacidades democráticas. Yo tengo la convicción que, como muchos otros países, entre ellos los Estados Unidos y Colombia, podemos y tenemos la capacidad de dar respuestas efectivas a la delincuencia, a la situación de violencia, desde los estándares democráticos, desde los estándares de la Constitución. No es generando estructuras paramilitares, no es dando vía libre para ejecuciones extrajudiciales. Si la pandilla es capaz de cometer delitos atroces, como la ejecución o los homicidios que cometieron contra los 8 trabajadores, ¿verdad?, en Opico, que los tendieron al suelo y los asesinaron, yo aspiraría como procurador a que nuestros policías no se comporten igual que esos pandilleros, que son criminales que llegan a ese nivel de sadismo y de crueldad en sus crímenes, y que no actúen igual, que si tienen una intervención donde tienen personas detenidas, ¿verdad?, no los tiendan al suelo y los ejecuten. Esto no puede ser. Sería convertir a nuestros propios policías y a nuestros propios soldados, ¿verdad?, en personas tan violentas como los pandilleros, y estaríamos desnaturalizando la función misma del Estado de protección a la población. La respuesta debe ser en el marco de la ley, como se ha comprometido este día el vicepresidente, y para evitar abusos que puedan darse de esta naturaleza, es que precisamente los controles internos de las instituciones deben funcionar, y otros controles externos también, como la misma Procuraduría de Derechos Humanos o los tribunales de justicia, cuando los casos lleguen hasta ese nivel. Le comentaba sobre esto, de esta propuesta, procurador, de organización comunitaria, porque hay un caldo de cultivo, hay en medios de comunicación y en ciertos espacios donde hay apología a este tipo de medidas, donde la gente espera ese uso brutal de la fuerza como una reacción, y que la gente, y lo más preocupante es que desde el Estado venga un lineamiento de este punto de vista, o sea, puede exacerbar este tipo de formas de expresión y multiplicar la violencia. Debemos tener conciencia que nuestro pueblo ha sido un pueblo sometido al autoritarismo y sometido a la opresión durante tantos años. Casi toda su historia republicana es historia de dictaduras militares, autoritarismo, golpes de Estado, gobiernos contrainsurgentes. Nuestra democracia es joven. En las últimas décadas, las políticas sociales
prácticamente desaparecieron, generando una migración masiva. Las víctimas de la violencia y del delito, las víctimas de la pandilla, nunca han recibido asistencia del Estado. La población ha estado prácticamente abandonada en materia de protección, de asistencia desde el Estado, cuando ha enfrentado situaciones de violencia. Nunca el Estado se puso como prioridad la educación para la paz, los derechos humanos y la democracia, que es un estándar importante en materia de educación. La educación estuvo ausente de los grandes componentes de los acuerdos de paz. Entonces, esta naturalización de la violencia, de la impunidad, se ha impregnado en la cultura de nuestra población. Entonces, al vivir situaciones angustiosas como la violencia, es entendible que la población pida reacciones también violentas, porque es un llamado desde la angustia. Pero el Estado debe jugar otro rol. El Estado, los funcionarios, debemos ser responsables. Estamos al frente de instituciones, estamos tomando decisiones que impactarán en la vida de la población y debemos tomar un rol democrático. Desde la democracia, ser capaces de construir respuestas eficientes. Si los mismos funcionarios nos vamos a hacer apología del exterminio, a considerar que la violencia es normal, a estimular la venganza privada. La venganza privada era una respuesta a la delincuencia típica de la Edad Media. Fue superada con el nacimiento de las repúblicas modernas y es impensable en regímenes constitucionales de derecho. Pero todavía encontramos discursos que claman en este sentido. Y por supuesto medios que lo magnifican. A mí me parece que estas son posiciones y discursos que solo estimulan más violencia, que estimulan y fortalecen la cultura de la violencia, la naturalización de la violencia. Y no puede ser, debemos superar ese estadio. Yo considero que esto también se debe a que usualmente los políticos que tienen este tipo de discurso obtienen réditos electorales de esto. La población angustiada que oye de guerra contra la delincuencia, que oye de pena de muerte, que dicen vamos a exterminarlos, en su angustia simpatiza y esto se traduce en votos. Esto no ha sido típico solo de El Salvador. Ha sido típico desde hace varias décadas en muchos países, en la región, no ha sido la excepción. La lucha de contra las drogas se ha utilizado como excusa para este tipo de discursos. En El Salvador la lucha contra las pandillas. Generan réditos electorales y los políticos las utilizan. Pero me parece que no es responsable y que nuestra historia reciente demuestra que el enfoque de la seguridad y de la violencia como una situación de conflicto armado en el cual hay un enemigo interno que debemos ir a eliminar, ya demostró hasta la saciedad que fracasó. Cuando se puso el enfoque manodurista, se dijo que había un enemigo interno que eran las pandillas, fuimos a la guerra, se hizo solamente eso. ¿Qué pasó? La pandilla se sofisticó, dejó de tatuarse, logró establecer su liderazgo nacional, se apoderó de las cárceles donde se metieron en condiciones de hacinamiento extremo y lograron construir el gran negocio criminal de la extorsión que ya les generó millones de dólares y entonces se apoderaron de comunidades. El enfoque de que vamos a la guerra contra las pandillas y debemos ser duros, lo que generó fue la sofisticación y el fortalecimiento de las pandillas. Estas políticas fallidas son las que han construido el monstruo que ahora tenemos que enfrentar. Entonces no podemos seguir en esa lógica. Hemos usado militares siempre, hemos seguido en la lógica del manodurismo hasta hoy y por primera vez hemos sido capaces en el último año, pese a la grave escalada de la violencia delictiva, a tratar de generar consensos en un rumbo estratégico integral que es el Plan El Salvador Seguro. Y donde hemos dicho firmes en la persecución, sí, eficientes en el marco de la ley, en la persecución de los delincuentes, pero también prevención, atención a las víctimas, superación de la crisis carcelaria, fortalecimiento de instituciones. Mi temor es que por estar en la única reacción de fuerza, de militarización, de la lógica del manodurismo, que sigue de alguna manera imperando, aunque no le llamen de esa manera, perdamos la prioridad de Estado en el Plan El Salvador Seguro. Yo quisiera hacer un llamado al gobierno vehemente a que todas estas medidas excepcionales, extraordinarias, pues pueden tener razón de ser en la coyuntura para contener la violencia, pero que no pierda la prioridad del rumbo estratégico del Plan El Salvador Seguro, ni el tema de fondo, que es que el Plan El Salvador Seguro requiere financiamiento. Y esto pasa por ahondar en la política fiscal, en la reforma fiscal, donde no se ha querido tocar a los más poderosos económicamente para que contribuyan
desde una perspectiva de justicia tributaria, a financiar esta política. Procurador, estamos cerrando la entrevista, solo quiero hacerle una última interrogante y tener su posicionamiento puntual sobre esto. Siempre en tema de seguridad hemos hablado de reacciones a través de expresiones de grupos organizados o estas fuerzas especiales más bien que ha desarrollado el gobierno, pero por otra parte la Fiscalía General de la República ante los diputados de la Comisión de Seguridad ha formulado ciertas propuestas en materia penal y me gustaría tener su posicionamiento ante tales propuestas. Por ejemplo, una de ellas es privación de libertad para menores que están en conflicto con la ley por orden judicial que está en este momento, pero también por la Fiscalía General de la República. Y otra de las medidas es también la resistencia agresiva, que fue uno de los temas que generó discusión ayer por la tarde con los diputados de la Comisión de Seguridad. ¿Cuál es el posicionamiento de la Procuraduría ante estas medidas? En términos generales, la propuesta del señor fiscal no me parece negativa. Está creando algunos nuevos delitos dirigidos a actividad de las pandillas y en general son ajustes procedimentales o de plazos o de capacidad de intervención de la Fiscalía lo que está pidiendo. Entonces, en términos generales no me parece negativo. Pienso que algunas de sus propuestas requieren mayor discusión técnica. A mí me preocupa que en el marco de pretender darle urgencia, que es legítimo, ¿no?, querer acelerar decisiones importantes para ser más efectivos en la lucha contra la inseguridad, pero me parece que los diputados se están corriendo y no están generando el debate técnico que requieren algunas de estas decisiones. Si bien la intención es positiva en principio, si bien puede haber un aporte técnico importante de la Procuraduría, de la Fiscalía, algunas disposiciones requieren mayor discusión. Hay una dirigida a tratar de establecer el tipo penal sobre la conducta de la pandilla que restringe el control territorial, la libre movilización. La pandilla no es mencionada en el tipo penal propuesto. Entonces hay que revisar y hacer algún ajuste técnico para que el tipo penal no quede tan abierto que de pronto una legítima protesta social que puede obstaculizar parcialmente el libre tránsito quepa en ese tipo penal que no debería estar dirigido a afectar la legítima protesta social, sino una actividad criminal de la pandilla de coacción. Entonces, aquí hay que discutir el tema de la resistencia. La resistencia es un delito que nunca puede ir solo. La resistencia ocurre cuando una persona o grupo de personas se opone a una acción legítima. Si un policía lo que quiere es torturarme o detenerme de manera arbitraria y ofrezco resistencia, ahí no se configura un delito. Pero esa figura de la resistencia típicamente ha sido utilizada por la policía para cometer detenciones arbitrarias. Entonces hay que tener mucho cuidado en la discusión sobre estos temas. Yo he llamado a que todas las medidas que vayan a afectar el tema de menores de 18 años, niños o adolescentes, tengan también otro nivel más amplio de discusión técnica, no se apresuren y sean escuchadas las instituciones especializadas. Procurador, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Encantado. Nos quedó pendiente el tema del agua, pero estoy seguro que tendremos una próxima oportunidad para seguir debatiendo. Tocar lo que es un tema también trascendental para la vida en El Salvador. Gracias por haber estado con nosotros. Fue David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Permítanos una pausa y continuamos con más información en la primera emisión de Informa TV. Volvemos.